Dios le bendiga, soy Rufino Acosta y hoy tenemos un estudio bíblico sobre la semejanza. La Biblia nos dice en el libro de Ezequiel 28, del 12 al 14, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, dice el 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de la piedra de fuego te paseabas. Bien, ¿qué tenía este querubín? ¿Qué es un querubín? Pues es un ángel muy bello. Dice que era perfecto, dice que era lleno de sabiduría, dice que era acabado de hermosura. Dice que tenía vestiduras de piedra preciosa. O sea, no que piedra preciosa lo adornaba, sino que era de piedra preciosa. Lleno de perfección, dice vestido con piedra preciosa. Dice que tenía tamboriles, o sea, tenía una capacidad para adorar. Tenía la música incorporada. Tenía mando. Dice ahí que era grande, que era protector. Eso quiere decir que tenía otro bajo su cuidado. Y vivía nada más y nada menos que en el santo monte de Dios, en Edén. Edén significa delicia. Pero sucedió algo con este querubín y muchos de los ángeles, o supongo que todo. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:11 y 14. El 1:11 dice así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dios lo dijo y fue así. Entonces, la tierra y sus cosas fueron creadas por orden de Dios. Amén. Dice el 14. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estación, para días y años. Génesis 1:20. Génesis 1:20 nos dice así. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Bien, el 20, quiero hacer una aclaración aquí. Dice que produzcan las aguas seres vivientes. Entonces, si creemos, habla aquí de evolución porque las aguas producen ser viviente. Dice, y aves que vuelen sobre la tierra. Las aves tuvieron su origen en las aguas, pero dice ahí que vuelan sobre la tierra, se multiplican en la tierra y todo esto. O sea que ahí prácticamente la Biblia habla de evolución, pero como un acto divino, por orden de Dios. Se inicia la evolución. Dice el Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Otra vez, por orden de Dios, la tierra produce seres vivientes según su género, bestia y serpiente, animales de la tierra según su especie, y fue así. Pero bien, esto es algo que no estaba sucediendo en privado, sino que habían seres viendo esto. Dice Job 38, del 4 al 7, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, o sea, su piedra principal? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
Bien, los hijos de Dios ahí necesariamente está hablando de los ángeles porque el hombre todavía no ha sido creado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí dice que los ángeles estaban viendo todo lo que Dios creaba, lo que Dios hacía y se gozaban, se regocijaban. Amén. En Hebreo nos dice que tenemos una gran nube de testigos, dice en Hebreo 12. En el 1 y 2. Bien, ¿qué deseaba este querubín? Ya vimos que tenía muchísimas cosas, pero obviamente no valoraba las cosas que tenía. Todo eso que tenía lo perdió por esto que nos vamos a leer aquí en Isaías 14, el 13 y 14. Dice, Isaías 14, 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, él quería tener un trono, así como Dios tenía un trono. Él no se conformó con ser servidor de Dios y con tener otro que estaban bajo su orden, sino que él quería ser un Dios. Dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, todo lo que él tenía lo cambió porque él quería semejanza. Él quería ser semejante a Dios. O sea, las cosas que Dios hacía, él quería hacerlas. La codicia, ¿qué es codicia? Él codició estas cosas. La codicia es deseo vehemente, deseo excesivo de poseer algo. En este caso, deseo excesivo de poseer semejanza. Deseo insaciable. Él quitó los ojos de Dios y puso los ojos en él mismo. Ezequiel 28, 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Pues bien, Proverbio 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, o sea, de él depende tu vida. O sea, se corrompió su corazón. Siendo sabio, dejó de ser sabio. Se enalteció su corazón porque era bello. Se corrompió porque era esplendoroso. Y vemos ahí que la corrupción entró en él. Bien, realmente un corazón malo, un corazón corrompido, pues no puede servir a Dios. Amén. Aleluya. No, él no pidió, él no quiso la cosa por la buena, sino que trató de arrebatar semejanza que no tenía. Trató de ser independiente a Dios, ser otro Dios, estar separado, apartado de Dios. No se conformó con lo que Dios le había dado. Se enamoró de sí mismo en vez de enamorarse de Dios. La Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la Biblia nos recuerda que sobre toda cosa que guardemos nuestro corazón. Él quería seguidores. En Ezequiel 28 nos dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, comienza a negociar ya. Indudablemente que Satanás era como lo político. ¿Qué quería? Seguidores. Comienza a hacer negocio, contrataciones. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, o sea, de maldad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre la piedra de fuego, oh querubín protector. Bien, ya vemos que intentó negociar con su posición, con su influencia y con la gente que estaban bajo su cuidado. En vez de cuidarlo, intentó aprovecharse de ello. Amén. Bien, en Génesis 1:26 nos dice Dios en la creación del hombre ahora, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
¿Por qué Satanás odia tanto al hombre y quiere destruir al hombre? Porque el hombre tiene semejanza y él no. Él quería semejanza. ¿Qué implica la semejanza? Pues la semejanza implica en poder actuar en lugar, en nombre de Dios, poder establecer, poder declarar bajo la dirección de Dios, por supuesto. O sea, el hombre no puede actuar independientemente a Dios, no puede. Nosotros oramos y Dios hace el milagro. Por ejemplo, Josué dijo: sol, detente, luna, detente, y el sol se detuvo por orden de Josué. Amén. También Elías dijo: no lloverá por mi palabra, y duró 3 años y medio sin llover en Israel. Amén. Algo que siempre me ha llamado a mí mucho la atención es Eliseo y la tsunamita. Habla en Segunda de Reyes 4 del 13 al 16. Dijo entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. O sea, ella había construido una habitación para que cuando ellos pasaran por allí descansaran y durmieran en la habitación. Y dice: aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Necesita que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. Bien, Eliseo indudablemente como hombre podía hablar al rey porque tenía influencia, podía hablar al general, pero ya Giezi plantea algo que humanamente Eliseo no podía hacer en su fuerza. Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Bien, ¿podía el profeta por su capacidad hacer que ella tuviera hijo? Pues no. Pero para el que cree, todo es posible. En Dios sí él podía decir y declarar. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, Giezi la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Pues bien, esto es algo que a mí me inquietaba. Dice: ¿cómo puede él llamarla? ¿Cómo puede decirle qué quiere que yo haga? Como que él podía hacer lo que ella pidiera. No, obviamente que él en su poder no podía, pero Dios sí. Y cuando él le pregunta, es porque Dios le ha inquietado, le ha puesto ese sentir de hacerlo, de preguntarle. Y Dios sí podía darle lo que ella pidiera. Yo viví una experiencia que me aclara este asunto. Una vez nos invitaron a un culto en una casa, un culto de oración. La dueña de la casa quería que orásemos por ella y tenía una petición también que hacer. Nosotros fuimos, oramos y al final yo le hice una pregunta: ¿qué es lo que tú quieres que Dios haga? Y ella me dijo: bueno, yo tengo una niña y quiero tener un niño. Entonces, yo le dije: vale, eso está hecho. O sea, no oramos ni siquiera. ¿Por qué? Porque yo recibí el sentir de que Dios se lo daba. Entonces yo le dije: por fe, Dios, está hecho. Y no oramos. Y al mes o a los varios meses, algunos 2 o 3 meses como máximo, pues nos enteramos de que estaba embarazada y estaba embarazada efectivamente de un niño. Amén. Entonces, Dios sí tiene el poder para hacer la obra. Y cuando Eliseo dijo eso, lo estaba diciendo de parte de Dios, porque Dios le había puesto ese sentir. Y cuando Dios habla, pues lo que él dice se cumple. Gloria a Dios. Bien, en Éxodo 8:16 vemos ahí el poder de Dios en acción. Éxodo 8, del 16 al 19, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto.
Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron también para sacar piojo con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. ¿Qué estaban diciendo los hechiceros? Que era Dios quien estaba actuando ahí. Y no pudieron. El enemigo tiene poder, pero tiene un poder limitado. Dios tiene un poder ilimitado. Amén. Y aún para el que cree en Dios, también todas las cosas son posibles. Amén. Santo eres Dios. Aleluya. Bien, el pecado de Moisés, ahora que estamos hablando de milagros y todo eso, ¿cuál fue? Pues mucha gente dice que el pecado de Moisés fue que Dios le dijo la primera vez: golpea la piedra y la piedra dará agua, y golpeó y dio. Y la segunda vez Dios le dijo: háblale a la piedra y la piedra dará agua. Y Moisés la segunda vez, en vez de hablarle, la golpeó. Y sí, ese fue uno de los fallos de Moisés, pero no fue el fallo por el cual Dios desechó a Moisés y no le permitió entrar a la tierra prometida. Bien, leemos en Éxodo 14, 15 y 16, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Bien, Dios le dice aquí: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. O sea, a Moisés que divide el mar. Oh, realmente, hermano, ¿quién divide el mar? ¿Dios o Moisés? Bien, podemos verlo en Éxodo 14, 21, podemos ver la aclaración aquí. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. O sea, Moisés extendió la vara y Dios dividió el mar. Usted ora por el enfermo y Dios sana al enfermo. Amén. ¿Cuál fue, como decía, el pecado de Moisés? Pues el Salmo 106, 32 y 33 lo aclara. Dice: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ello, porque hicieron revelar su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? No fue que hizo, fue que habló precipitadamente con sus labios. Dios lo desechó por lo que habló, no por lo que hizo, por lo que habló. Amén. Dice en Números 20, dice ahí que fue lo que habló. Número 20 del 10 al 12 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña, de esta peña? Dice hemos, o sea, ¿tenemos nosotros que hacer este milagro? O sea, no le dieron la gloria a Dios. Amén. Ese fue el pecado de Moisés, que dice que hemos de hacer salir agua de esta peña. Santo eres Rey, aleluya. Bien, ¿dónde radica el poder? El poder radica en decir lo que Dios dice y en hacer lo que Dios manda hacer. Amén. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bien, en 1 Samuel 17 vemos un caso, y es que hay un enfrentamiento entre David y Goliat. Los dos tienen semejanza, claro está. Dice 1 Samuel 17, 42 al 47. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. En el 43 dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos?
y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. ¿Qué responde David? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Bien, habían dos hombres ahí peleando, lanzando decretos, estableciendo, pero ¿quién prevaleció? Pues el que tenía semejanza a Dios, pero no solamente tenía semejanza, sino que estaba en el lugar espiritual mejor. Amén. Aunque el filisteo tenía semejanza, no tenía relación con Dios, pero David tenía semejanza y tenía intimidad con Dios, por lo cual se cumplió lo que decía David. Semejanza no es solamente que tú puedas declarar, es el lugar donde tú estás sentado. La Biblia dice que con Cristo estamos sentados, lo que tenemos intimidad con Dios, en los lugares celestiales. Y Jesucristo dijo en Juan 15, 5 y 6, dice: separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Nos dice ahí. Bien, entonces para actuar en esto hay que tener intimidad con Dios. Para actuar en la semejanza de Dios hay que tener intimidad con Dios. Si usted pierde su intimidad con Dios, pues Dios no va a actuar a través de usted, no va a hacer milagro. Porque la Biblia nos dice que si alguno se santifica, será vaso útil para toda buena obra. Amén. Dice el Dios a Jeremías 15, 19, dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Amén. Dice: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Entonces, si hay intimidad con Dios, podemos ser como la boca de Dios. Dios puede hablar y actuar a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que usted puede declarar en el nombre de Dios, puede hablar y declarar en el nombre de Cristo, pero tiene que tener un corazón adecuado. Amén. La Biblia de hecho nos dice que si en lo poco hemos sido fieles, en lo mucho Dios nos pone. Así que Dios nos prueba, Dios no confía a la primera, si Dios que va depositando su confianza en nosotros poco a poco. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pone. Amén. Vemos que este querubín, aunque lo tenía todo, no valoró lo que tenía. Así que tú valora lo que tienes. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende tu vida. Debemos examinarnos a nosotros mismos, porque muchas veces vemos el pecado en los otros, pero no vemos el pecado en nosotros. Nosotros tenemos que ver lo que está mal en nosotros. 1 Corintios 11, 31 dice que si nos examinamos nosotros mismos no seremos condenados, pero que siendo castigados por el Señor, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Así que debemos examinarnos y debemos corregirnos. Relaciónese con gente que le ayude en su caminar espiritual. David estaba acompañado de los valientes de David, y David tenía un Natán ahí que también se acercaba a él. Pero no le ayude nada a esa gente que todo lo que usted hace le ve bien, que no le ayuda, que al contrario le aplaude todo lo que usted hace, le está buscando la ruina. Amén. Nadie le dijo a este querubín que lo que estaba él haciendo estaba mal. Y nadie se opuso de su grupo a lo que corrompió. Amén.
También debemos gozarnos con nuestro hermano. Este querubín debió haberse gozado con lo que Dios hacía. Gózate tú de las bendiciones de tu hermano y gózate con tu hermano, gózate con el que se goza, llora con el que llora. Y tenemos que, hermano, buscar a Dios y arrepentirnos. Romanos 12, 1 y 2 dice que no nos conformemos a este tiempo, que no nos conformemos y que no nos amordemos a este tiempo. Y el Salmo 25, 14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Gloria a Dios. Juan 14, del 12 al 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando usted pide algo, cuando usted ora por algo, dice ahí Jesucristo que yo lo haré. Entonces usted puede orar confiando en que Dios es el que hace la obra. Eso que nunca se le olvide, que Dios es el que hace el milagro. Usted ora, Dios hace el milagro. Amén. La gloria tiene que ser para Dios. No cometa usted el error de Moisés, que creyó que él hacía. No, es Dios el que hace. Nosotros nos corresponde hacer la parte fácil, que es orar. Y Dios hace lo que para nosotros es imposible, que es hacer el milagro. Amén. Pero tenemos que tener un corazón adecuado para poder tener intimidad con Dios. Mucha gente hoy, aunque quiere poder, quiere autoridad, quiere que Dios se manifieste a través de él, no tiene un corazón adecuado. Porque se han perdido en que sobre toda cosa que tú guardes, que tú protejas, protege tu corazón, porque de él depende tu vida y depende tu salvación. Dios le bendiga y hasta la próxima.